número 17. Y el apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia, dice lo siguiente, verso 17, capítulo 5 de Segunda de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué cosa? Hechas nuevas. Dice que todo pasó y todo es hecho nuevo. Ahora, una de las palabras que tiene una relación directa con el nuevo nacimiento, y de esto estuvimos hablando acerca del espíritu, el alma y el cuerpo, habíamos explicado que el nuevo nacimiento es un concepto, un principio divino para tener una verdadera relación de comunión, de intimidad y ser realmente alcanzado por la gracia a través del sacrificio perfecto que Cristo realizó en la cruz para reconciliar nuestra vida para con Dios nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando se refiere al nuevo nacimiento, aquello que Jesús enseñó a Nicodemo, diciendo claramente que es necesario nacer de nuevo, se estaba refiriendo a un nacimiento del agua y del espíritu, y lo hemos explicado. Pero cuando queremos explicar ampliamente el concepto de una perspectiva bíblica, la palabra nuevo nacimiento, bíblicamente se utiliza una palabra, la palabra regeneración. Y esto lo vamos a explicar para que ustedes entiendan bien en qué concierne la palabra regeneración. Cuando estudiamos de una forma exhaustiva las Sagradas Escrituras, nos vamos a encontrar que tenemos 127 textos bíblicos que nos hablan de la palabra regeneración, con una afirmación clara y evidente en el Antiguo Testamento, pero con un número abundante en el Nuevo Testamento. Luego vamos a tocar, luego que viene la palabra regeneración, también vamos a encontrar con una palabra que es la obra perfecta realizada a favor de aquellos que creen en la persona de Jesucristo, y se refiere a la palabra justificación. Vamos a encontrar más de 60 textos bíblicos, especialmente en gran parte del Nuevo Testamento, que nos habla de la palabra justificación, justificado. La palabra justificación es que hemos sido perdonados, y lo vamos a explicar, alcanzado, pero también la justicia de Dios nos hizo realmente alcanzable por lo que Cristo hizo y no por lo que el ser humano hace. Y la otra palabra que podemos utilizar es la palabra santificación. Quiere decir que hay 3 peldaños que se van a producir una vez que el ser humano conoce a Jesús y lo acepta como su único, verdadero y personal Salvador, como el mediador eterno que Dios ha establecido entre Dios y los hombres. Entonces cada ser humano, hombre o mujer, indistintamente, va a tener la experiencia de lo que es la regeneración, lo que es la justificación y lo que es santificación. Evidentemente que la palabra santificación también utiliza una palabra santidad. Si unimos palabras santidad y santificación, vamos a encontrar más de 200 textos bíblicos que nos habla acerca de este tema. Y también la palabra redención y expiación, que significa lo que Cristo hizo por nosotros, vamos a encontrar más de 247 textos bíblicos que nos habla. O sea, ¿por qué estoy dando esta cifra y por qué estoy dando estos números? Para que usted y cada uno de los que están escuchando a través de la transmisión podamos entender que esto no es una idea que se nos ocurre a ciertos individuos o personas de predicarlo, sino que hay un fundamento sólido en las Sagradas Escrituras para enseñar acerca de este tema. Cuando hay una forma tan contundente de un sinnúmero de textos bíblicos, significa que la importancia de atender a esta enseñanza es de prioridad máxima para que seamos moldeados según lo que el Señor hizo por nosotros para cambiarnos y transformarnos. Si nosotros tenemos que utilizar la palabra o la definición de la palabra regeneración, la regeneración es una obra que Dios hace de manera instantánea. Cuando el hombre se arrepiente, la mujer se arrepiente y reconoce a Cristo y le dice: Señor, perdona todos mis pecados, yo me arrepiento de mi vida lejos de ti, haciendo lo que se me daba en gana.
y no obedeciendo los principios de tu palabra, pero yo me arrepiento. La regeneración es esa obra gloriosa que es operada porque el momento que el hombre, la mujer se arrepiente, sin importar la edad, sea un adolescente, un joven o un anciano de días, es evidente que la palabra del Señor dice que somos redimidos por ese sacrificio perfecto, perdonados. En otras palabras, la regeneración no es como la santificación. La santificación vamos a ver que es un acto y es un proceso progresivo, que cada día alcanzamos un nivel de mayor santificación, que sucede a lo largo de nuestra vida y se termina en el momento cuando partemos de esta tierra o el Señor nos venga a buscar. O sea, Dios nos regenera en un momento cuando Él nos da vida nueva y una naturaleza nueva, y eso comienza en nuestro espíritu. ¿Se acuerdan ustedes del mensaje? Si no se acuerdan, ahí está grabado en YouTube y usted puede volver a escuchar este mensaje que expliqué claramente. Cuando nosotros somos y experimentamos el perdón de Dios, el nuevo nacimiento y somos regenerados, significa que hay una vida nueva y una naturaleza nueva. De esto vamos a estar explicando de una forma más clara. Entonces, diga conmigo, la regeneración espiritual tiene que ver con el nuevo nacimiento. Entonces, la conversión en la que te arrepientes, en lo que nos hemos arrepentido, porque cada uno pasamos por esa etapa de nuestra vida espiritual. La conversión viene cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiamos que la salvación del ser humano no es por nuestra fuerza, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Decimos amén a esa palabra. La regeneración, mediante la cual Dios nos imparte una nueva vida. Diga conmigo, es en el nuevo nacimiento donde yo tengo una nueva vida. La regeneración es esa obra maravillosa, operada, establecida y reafirmada por lo que Jesús hizo por nosotros. La regeneración mediante la cual Dios nos imparte una nueva vida. Ahora miremos este cuadro que nos va a ayudar a entender. Mientras estamos lejos de Dios, ser humano, hombre o mujer, y parece que esta palabra no suena bien a los oídos de cualquier persona, pero todo ser humano que está lejos de Dios es una persona degenerada. No nos gusta escuchar esto, ¿verdad que no? ¿Y qué es la palabra degenerada o degenerado? Significa muerto en su pecado y muerto para Dios. Pero allí viene la obra de la regeneración, y al ser regenerados somos muertos al pecado y vivos para Dios. ¿Lo está viendo ahí en pantalla? ¿Lo está viendo ahí para que usted lo entienda? Si usted todavía no ha conocido al Señor, está muerto al pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero también está muerto para Dios. Dios lo ve como un ser humano que está muerto, separado de su gloria, separado de su presencia. Pero cuando la gracia del Señor lo toca y le ministra, usted muere al pecado. El pecado ya no tiene poder y jurisdicción legal sobre su vida, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues aún viviremos en él? De ninguna manera y de ninguna forma. Entonces morimos al pecado, vivimos para Dios. Hay otra figura que usted puede entenderlo aún más. ¿En qué consiste el milagro del nuevo nacimiento? ¿En qué consiste el milagro de nuestra regeneración, obrada por Dios a través de la unción y del poder del Espíritu Santo? Número uno, soy declarado inocente, no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo a favor mío delante de la presencia del Padre. Soy inocente. ¿Estamos de acuerdo? No solamente que soy inocente, o sea, alcanzo a ser justificado, sino que soy declarado hijo de Dios. ¿Es que todo el mundo no es acaso hijo de Dios? No lo es. Todo el mundo es criatura de Dios, pero no todo el mundo es hijo de Dios o hija de Dios. Bíblicamente nos demuestra que hijo o hija de Dios es aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquel adolescente que ha reconocido la obra redentora que el Padre realmente proveyó a través de Jesucristo nuestro Señor. Entonces diga conmigo, soy declarado inocente
pero también soy declarado hijo de Dios. Y finalmente que soy inocente y soy declarado hijo de Dios, el tercer acto maravilloso operado por la presencia de Dios es la santificación, donde soy declarado no pecador, sino santo. ¿Usted ve cómo es la obra? ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Seguimos adelante. Al ser hijo de Dios, al ser inocente y al ser santificado, entonces significa que mediante ese perfecto sacrificio, tú y yo somos adoptados como hijos de Dios. Adoptados con los mismos beneficios, la misma herencia y la misma legalidad, aleluya, de Jesucristo, el unigénito del Padre. Al ser adoptado por Dios, no hay diferencia entre lo que Dios adopta con su Hijo amado, porque nos hace coherederos, herederos y coherederos en Cristo Jesús. Tenemos el beneplácito, la bendición, la gracia, aleluya, de ser realmente adoptados para eternidad de vida. Y nos hace miembro de su familia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la justificación, que es el segundo paso después de la regeneración, mediante la cual Dios nos da una posición legal y correcta delante de Él. No como algunos dicen: Señor, perdóname que soy un gusano arrastrándome sobre la tierra. Señor, perdóname que soy una piltrafa que no valgo para nada. No. Eso era cuando usted vivía en el pecado, cuando usted estaba lejos de Dios y cuando realmente hacía lo que bien le parecía en gana y no tenía en cuenta si a Dios le agradaba o no le agradaba lo que usted hacía. Pero ahora que es inocente, aleluya, declarado hijo de Dios y santificado y declarado santo, realmente tienes que considerar y comprender de una forma clara que tu posición en la presencia de Dios es una posición legal, correcta, delante de Él, y has sido justificado. La justificación siempre implica ese aspecto, el aspecto del perdón. No es si quizás somos perdonados, no, tienes que creer que Dios te ha perdonado. ¿Sabe cuántas veces oramos? Y algunos se lo saben de memoria, esa oración de modelo que Jesús enseñó a sus discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, y lo saben de memoria. Pero ese Padre nuestro, realmente hay una connotación ahí, una división. Henry Escobar escribió un libro que está en librería ahí, que se llama El Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, y lo explica de una forma correcta y una forma muy clara, en la medida como tenemos, y va explicando parte por parte de lo que significa la palabra Padre Nuestro. Entonces, dentro de esa oración maravillosa está la expresión: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos deben. El problema es que sabemos que Dios nos perdona, pero nosotros tenemos problema para perdonar a aquellos que nos han afectado. Y realmente, si tenemos la seguridad que Dios nos ha perdonado, tenemos que tener la capacidad para perdonar a aquellos que nos han ofendido, nos han afectado, a pesar de cualquier situación. Y otra cosa, hay mucha gente que perdona, pero dice: te perdono, pero nunca me voy a olvidar lo que me has hecho. Entonces no le ha perdonado. El perdón nunca es acondicionado por la situación. El perdón nunca es acondicionado por las condiciones de la vida. El perdón no tiene condición. El perdón es entrega y olvídate. ¿Estamos de acuerdo? Así que tienes que soltar aquello que posiblemente tú no has perdonado y olvidarte en el nombre del Señor, porque cada vez que tú vienes a la presencia de Dios y le dices: Señor, los pecados que cometí hace 10 años, 5 años, 1 año, hace unos meses atrás, Señor, y el Señor te va a decir: ¿de qué me estás hablando? No me recuerdo lo que me estás diciendo. No porque Dios sufre de amnesia, sino porque el perdón de Dios es un perdón que perdona y olvida. Qué diferente es al perdón del ser humano. Te perdono, pero cuídate, porque la próxima vez voy a tomar mi propia medida. No. Ese no es el perdón que el Señor nos está hablando a través de su propia palabra. Porque el perdón de los pecados, aleluya, está por encima de cualquier condición humana. Santificación, renovación del hombre, la mujer. Y esas son las causas gloriosas en que podemos afirmar que la justificación de nuestro Padre Celestial es perfecta.
a través de Jesucristo, y que Jesucristo produce en nosotros una verdadera vida de eternidad, no momentánea, ni por un tiempo, sino eterna. Ahora miremos esto. Este es un principio muy importante. ¿Cuál es la relación entre la regeneración y la santificación? La regeneración hace que el aspecto subjetivo de la salvación, es decir, te demarca que sin Cristo tú no eres salvo. Amén. Sin Jesús, el Cordero de la cruz, no eres salvo. La santificación te da el objetivo de la salvación. ¿Por qué eres salvo? Para ser santificado y tener vida eterna. La regeneración en tu vida, el nuevo nacimiento comienza en un inicio de lo que es la vida de santidad. Cuando tú te arrepientes, reconoces a Jesús, das el paso en las aguas bautismales según los evangelios enseñan. Del momento que tú reconoces al Señor y determinas vivir tu vida desde una perspectiva bíblica, divina, escritural, ahí en ese mismo momento en la regeneración comienza y da inicio a tu santidad. La santificación no es solamente santidad, sino que la santificación dice que vas a dar frutos que demuestren que tú eres un hombre o una mujer arrepentida. La regeneración, como he dicho al principio de este mensaje, es el nacimiento de la criatura. En la santificación, ahí tiene que ver con crecimiento y desarrollo de la criatura. Es decir, nadie nace para quedarse estancado. Nacemos para crecer, desarrollar y madurar. Se supone que si tú has conocido al Señor hace 5 años atrás, tú no puedes ser el mismo bebé, la misma criatura de hace 5 años atrás. ¿Estamos de acuerdo? Tú tienes que haber crecido, tú tienes que madurar, tú te tienes que desarrollar. Entonces, justamente eso, la regeneración provee la materia prima, porque si no hay regeneración, Dios no puede trabajar por su Espíritu Santo en tu vida. Pero cuando tú naces de nuevo y eres regenerado, entonces Dios comienza a trabajar en tu vida. Y la santificación va a procesar que todo lo que hay en tu vida es el resultado de lo que agrada a Dios y no lo que agrada a los hombres. Tú no caminas para agradar a los hombres, tú caminas para agradar a Dios. Cuando a nosotros nos importa más lo que la gente diga en lo que nos rodean, en el trabajo, en la empresa, en el negocio, en el comercio, en los estudios, en el diario vivir, y estemos tan pendientes de lo que la gente diga, estamos desagradando a Dios, porque al fin y al cabo el agradar a los ojos humanos es desagradar a Dios, porque los hombres siempre quieren que hagamos lo que ellos piensan. ¿Estamos de acuerdo? La regeneración es aquello que es como un bombillo. Le explicaba yo el otro día mientras explicaba este mensaje. Es como algo que se enciende, como una fuente de luz. Pero la santificación es una lámpara que proyecta luz en todo momento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, miremos ahora aquí otro aspecto más. La diferencia que hay entre la justificación y la regeneración. La justificación cambió mi posición de un cautivo pecador a un libre santo. Él cambió mi posición. Ya no soy el cautivo, no soy esclavo de las garras del diablo. No soy el pecador, el que se hunde en la miseria y en la deploración y en la perversión y degradación más grande. No. Ahora Él, por medio de su sacrificio, me justificó, y en esa justificación cambió mi posición. En la regeneración cambió mi condición. No solamente cambia mi posición, sino que cambia mi condición. ¿Tú estás entendiendo lo que estoy explicándote? Estoy lento para que ustedes puedan digerir lo que está escuchando. Es palabra y es el fundamento base del evangelio. Entonces, repito, que justificación es cambio de posición y la regeneración es cambio de nuestra condición. Somos ahora santos y somos obedientes a Dios. Número 2, la justificación cambió de condición legal delante de Dios. Era un culpable, ahora soy un inocente.
Es como estar delante de una corte, que te han apresado por haber sido culpable. Y hay tantas evidencias que demuestran lo contrario, que el juez dictamina: eres inocente. Si eso hacen los hombres siendo imperfectos, cuánto más nuestro Dios, que es perfecto en su soberanía divina. Cuando le pedimos perdón, Satanás nos está acusando como acusador, nos está acusando en el día a día. Pero sin embargo, cuando aplicamos la sangre de Cristo, nos hemos arrepentido y hemos nacido de nuevo, entonces ahora nuestra condición legal delante de Dios ya no es culpabilidad, es inocencia. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestro sustituto eterno que se llama Jesucristo. O sea, lo que significa que en la regeneración, cambio espiritual y moral delante de Dios. Hay un cambio espiritual y hay un cambio moral. Hay un cambio espiritual y hay un cambio moral. Ya no me relaciono con los ídolos, que es abominación ante Dios, sino que me relaciono con un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. El único y soberano Dios todopoderoso. De Él y para Él es toda honra, toda gloria, todo honor y toda alabanza. Él es el principio, Él es el fin, el primero y el último, el antes y el después, el eterno Dios, el que no hay como Él ningún otro, ni se puede comparar con ningún Dios de esta tierra o ídolos de esta tierra. Entonces mi condición espiritual cambió, porque ahora tengo relación con un Dios que me ama. Tengo relación a través de Jesucristo con un Dios que es bondadoso, es compasivo, es tierno, me ama y quiere lo mejor para mí. Pero también mi condición moral delante de Dios cambió. Mi camino no es de inmoralidad, es de moralidad. Mis ojos van a ver lo que a Dios le agrada, y mis oídos van a escuchar lo que a Dios le agrada, y mi boca se va a abrir para hablar lo que a Dios le agrada. Esas son tres cosas muy importantes. Si tus ojos son opacados por la pornografía, el lesbianismo, la prostitución, o por tantas basuras de Satanás mismo, entonces tú vas a ser desviado progresivamente, y el estado de la vida de esa persona es un estado de inmoralidad progresiva. Pero en la regeneración y la justificación, Él cambió mi condición moral. Ya no amo lo que amaba, o no agrado lo que agradaba. Ahora soy diferente. Decimos amén. En la justificación es necesario porque el ser humano es culpable delante de Dios, como ya lo hemos explicado. Y en la regeneración es necesario por el ser humano, porque el ser humano se ha corrompido delante de la presencia de Dios. Es importante entender, porque esta es la base del cristianismo. Es lo fundamento de nuestra vida y relación con Dios. No es religión, es la fe en el único que puede darnos vida eterna. Religión son ritos, sacramentos, ritualismo basado en la mente humana. Jesús vino a decir: yo soy el camino. Él nunca dijo: yo soy la religión. Soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Ahora, ¿cómo crecer en madurez espiritual? La pregunta: ¿cómo crecer en madurez? ¿Cuáles son las bendiciones del crecimiento? ¿Cuáles son las bendiciones de lo que realmente se deparan para mí, que he nacido, que he sido justificado, que he sido regenerado? ¿Cuáles son las bendiciones del crecimiento? Y mire esto: ¿cómo es la ética de la santidad de Dios que rodea y debe rodear nuestra vida? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. Como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes, hijas obedientes hay aquí en esta casa? Espero que la mayoría. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera terminen de leerlo, ahí está en pantalla. Sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, en tus pensamientos, en tus ojos, en tus oídos, en donde caminas, a dónde vas, con quién compartes, con quién te relacionas, con quién hablas, con quién no hablas. En todo, sé santo. Porque Cristo está: sé santo porque yo soy santo.
Y sin santidad nadie me va a ver. Yo pensaba que usted iba a dar por lo menos un amén fuerte. Sin santidad nadie puede verlo. Ahora, la santificación va creciendo en la semejanza de Cristo. Usted va siendo santificado no según un hombre o un líder. No. Usted va siendo santificado creciendo en la semejanza de Cristo, el modelo a seguir. La santificación es un estado de santidad, un estado alcanzando solamente mediante la sujeción a la palabra de Dios y a los principios que el Señor mismo estableció en su ministerio en la tierra. El plan de salvación es el sistema y el medio provisto mediante el cual los hombres pueden santificarse en la presencia de Dios. Es por lo tanto una herencia celestial la que Dios nos promete a los que se santifican siendo semejante a Cristo. La santificación es una obra progresiva de Dios. Todos los días tienes que pelear tu batalla para seguir siendo santificado. Es que, pastor, hoy me desperté con el pie izquierdo. Uno me dice por allá pie derecho, no sé. Pero algunos dicen cuando no se sienten bien, me desperté con el pie izquierdo o senté el pie izquierdo. Bueno, no asiente un pie, asiente los dos pies y va a estar mejor. Si intenta caminar con un solo pie va a tropezar donde quiera. Así que más vea que usted use sabiduría. Pero la santificación es una obra progresiva de Dios en el hombre, en la mujer, que lo lleva a estar cada vez más libre del pecado. Lo lleva a estar cada vez más libre del pecado y que sea más semejante a Cristo en la vida diaria. ¿Por qué no comprenden? La mayoría de muchos creyentes no comprenden esto. Ay, pastor, que el Señor me entiende, me comprende, esa es mi debilidad. ¿Qué puedo hacer yo si toda la vida he cargado con esta debilidad y con este mal carácter y con esta ira y con esta inmoralidad y con este pecado y con esta mentira y con este engaño y con este fraude y con esta y esto y esto y esto y esto y esto? Y pareciera que la lista que hacemos es tan grande que vamos a convencer al Señor de alguna manera que Él ceda a sus principios y a sus criterios divinos. Dios no va a ceder, porque tú eres hombre y Él es Dios todopoderoso. Él te creó y sabe cómo estás formado. Él sabe lo que cursa por tu mente y sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que hay en tu espíritu, sabe lo que hay en tu alma. Él sabe lo que has hablado en esta mañana y sabe lo que estás pensando para ir a donde tú realmente quieras ir. Pero sin embargo nos dice la Biblia que cada vez cuando nosotros entendemos el poder de la santificación, de la santidad en la vida cristiana, aleluya, el hombre y la mujer se parecen cada vez menos a ellos y más a Cristo. Esa es la oración que tenemos que hacer. Señor, ayúdame a parecerme o ser semejante a ti y parecerme más a ti y menos a mí. Cada vez más libre del pecado, para que sea semejante a Cristo en cada detalle de mi vida diaria. Es interesante. Eso todo está en la Escritura. Si yo puedo hacer un estudio grande, profundo de la palabra santificación, recuerde que hay más de 200 y tantos textos bíblicos que nos hablan de este tema. Ahora, la palabra santidad aparece en la Biblia tantas veces como la palabra pecado. ¿Sabía usted eso? La palabra santificación aparece tantas veces como la palabra pecado. Lo que está diciendo, el pecado domina al hombre, a la humanidad, al ser humano. Pero Dios puso una respuesta, santificación. Y cuando más abunda el pecado, más sobreabunda la gracia de Cristo. Y cuanto más terrible Satanás deteriora la imagen del ser humano, tanto más poder y autoridad hay en aquellos que están firmes santificándose. O sea, uno de los mayores temas o dos de los mayores temas en que da cobertura la Sagrada Escritura y que es el problema del hombre en la Sagrada Escritura es la santidad y el pecado. El pecado es opuesto a Dios, la santidad es alineado con Dios. El pecado es lo que le hace esclavo, la santidad es lo que le hace libre. El pecado es lo que lo hace reo de eterna condenación, la santidad es lo que lo lleva a una eternidad con Dios en los cielos y tener vida con Dios eternamente. O sea, la doctrina de la santidad no es un pensamiento ilógico. La doctrina y la enseñanza de santidad no es una experiencia vacía, sino que la santidad es una experiencia real
en la vida de un creyente el saber que Cristo es tan real en mí como el aire que estoy respirando. Que Él puede estar en cualquier momento, está en mi vida y actúa, y te ha hecho y me ha hecho a mí y a ti en un principio de que nuestro cuerpo, nuestro ser es el templo del Espíritu Santo. Hasta aquel nivel Dios descendió para hacer de nuestra vida el templo de su presencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire esto que es interesante. Hay 3 etapas en la santificación. Dice entonces el Señor: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Sí, es incompatible. ¿Sabe lo que significa la palabra incompatibilidad? Es incompatible. No hay compatibilidad entre el pecado y la santidad de Dios. Es incompatible. Son 2 polos opuestos. Es muerte y es vida. Es esclavitud y es libertad. Es opresión y es victoria. Entonces hay 3 etapas de la santificación. Seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. ¿Cómo tú le puedes adorar, levantar las manos, glorificarle, engrandecerle, decirle: Señor, te amo, pero tú estás haciendo lo contrario de lo que Dios te está diciendo? Lo primero, la santificación, como he dicho al principio, tiene un comienzo en la regeneración. ¿Quiénes son santificados? Los que han nacido de nuevo. Y yo siempre digo que en la iglesia hay 3 categorías, 3 características de personas: los simpatizantes, los convencidos y los convertidos. Simpatizantes, convencidos y convertidos. Aquellos que se han convertido pueden entender el comienzo de la santificación. Lo segundo, la santificación va aumentando a lo largo de nuestra vida cristiana. No puede ser que hace 10 años atrás tú eras libre y nada te vencía, y ahora estás débil y todo te vence. Es que algo está funcionando mal en tu vida, no en Dios, sino en tu vida. La santificación es aumento gradual a lo largo de toda nuestra vida. Santidad es la contraseña para entrar en el reino de los cielos. Es como una llave maestra. Es como algo que nos da acceso a entrar en la eternidad con Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. No importa cómo usted disfrace y entienda el evangelio. Esta es la verdad de Dios, esta es la palabra, esto es lo que Dios dice en esta palabra, esto es lo que Dios dice en esta Biblia, que es igual que la Biblia que tú tienes en tus manos, ya sea una Biblia física como una Biblia ahí en tu computadora, en tu iPad o en tu iPhone. Pero esta es la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos dice que la santidad es como una contraseña para entrar al cielo y ver al Señor cara a cara. Es decir, tú no tienes elección. En eso no tienes elección. Señor, ¿sabe? Tú me vas a tolerar, ¿verdad? Y cuando yo a última hora diga: Señor, perdóname, yo me voy al cielo contigo. Pero posiblemente hay algunos que no van a tener ni siquiera la alternativa de pedir perdón, porque antes que pidan perdón ya se fueron cortados de esta tierra. Y no tengan tiempo ni siquiera para arrepentirse. Tú tienes que vivir preparado. Tú tienes que vivir a cuenta con Dios. Y tienes que amar la santidad. No por quedar bien con tu familia, no por quedar bien con tus hijos, no por quedar bien con tu esposo o tu esposa. Es por tu propia salvación. Porque cuando estés en la presencia de Dios, ahí no te salva ni el papá, ni la mamá, ni el hermano, ni la hermana, ni el hijo, ni la hija, ni el esposo, ni la esposa. Te vas a encontrar cara a cara con Dios. Y si lo has hecho bien, Él te dirá: venid, siervos, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Pero si lo hiciste mal, ni te digo lo que va a pasar. Hay una tercera posición de lo que es la santificación. La santificación se va a completar hasta que partas de esta tierra o el Señor venga a buscarnos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta mía ahora es: ¿cómo vivir en santidad? Y voy terminando, porque voy a leer finalmente los textos, y los textos están muy claros. ¿Cómo vivir en santidad? Una pequeña introducción que podemos hacer. Si somos regenerados, si somos justificados, si somos santificados, ¿cómo vivir en santidad?
a fin de realizar la obra de Dios en la santificación. Los que tienen que participar continuamente dependiendo de Dios y no de sus fuerzas para ser santificados por medio del Espíritu Santo, teniendo vivificado su espíritu interior, dejando de hacer lo malo y limpiándose de toda contaminación de carne. Cuanto más alimentes a tu carne, más Satanás tendrá jurisdicción de atormentarte y de esclavizarte. Tienes que dejar de hacer lo malo, limpiándote de toda contaminación de carne y conservándote limpio de la contaminación de este mundo. Y al mismo tiempo se describe claramente por la Biblia la santificación como un proceso de toda la vida, como he dicho anteriormente. O sea, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué intento explicar estos detalles en que algunos lo saben, pero no lo ponen por obra? Otros lo han oído, pero se olvidaron. Hermanos amados, el inminente regreso de Cristo debe motivarnos a santificarnos. Esto implica estar mentalmente con nuestros pensamientos puestos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Visualmente poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba y no de la tierra. El inminente regreso de Cristo debe motivarnos a vivir para Él. A este mundo no le falta mucho tiempo para acabar todo. Y no quiero dar una palabra pesimista ni negativa. Quiero decirle que los días proféticos están llegando a su final y que estamos viviendo la postrimería de los tiempos de la historia bíblica y del acontecimiento más extraordinario que Dios revela a través de sus profecías bíblicas. Entonces tienes que estar preparado. Diga, tengo que estar preparado o preparada. Esto implica que estar mentalmente, visualmente preparado es estar en alerta. Prepara tu mente. Sea disciplinado en tu forma de vida. Sea ordenado en tu manera de vivir. Ejercítense, aleluya, en el dominio propio. Pongan todas sus esperanzas no en los hombres, sino en el Dios que creó los cielos y la tierra. Porque el que confía en el hombre, aleluya, dice la Biblia que no es bendecido. Son bendecidos los que confían en Dios. Pongan, aleluya, su esperanza. Vivan como hijos e hijas obedientes a Dios, preparándose para el encuentro glorioso con Jesucristo. Aleluya, porque el que ha de venir vendrá y sin duda que no tardará. Y esto cada vez se hace más próximo. Las naciones están gritando, el desconcierto del mundo, la inestabilidad de la sociedad en nuestros días, los parámetros de inmoralidad que se han formado y llevan a la humanidad hacia un estado de deploración, de ruina y de esclavitud terrible. Nos está anunciando que tenemos que confiar en el Señor como cualquier momento, más que cualquier momento de la historia. Y vuelvo a decir, termino con la lectura de esta porción bíblica, porque esto va a cerrar como una afirmación lo que acabo de mencionar. Llamados a una vida santa. Diga conmigo, llamados a una vida santa. Y esto lo vamos a ver, gloria al Señor, en estos textos. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios y no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales de la tierra. Sí, somos residentes temporales en la tierra. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni con plata, los cuales
pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni tiene ningún tipo de mancha. Dios los eligió como el rescate, Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra del Dios que lo ha prometido. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, y su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado y se les sigue predicando y se les seguirá predicando en esta casa y en muchas casas que están fundadas en esto que se llama la Biblia, el libro de Dios. Ponte de pie ahí donde estás. Cierra tus ojos y te animo que ores conmigo al Señor de todo tu corazón, porque es un momento importantísimo para que entendamos el propósito de Dios. Ponte de pie donde estás. Habla con Dios. Recuerda entender y aplicar a tu vida el concepto de la regeneración, el concepto de la justificación y el concepto de la santificación. Amigo, amiga, si estás aquí por primera vez, te han invitado te has enterado por alguna plataforma digital, por internet, y estás aquí. Pero si todavía nunca has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el día para que lo hagas. Él está aquí para darte una vida nueva, cambiar totalmente tu vida de posición y de condición, para darte una vida totalmente distinta a que el enemigo intenta que lleves. Porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Él desea lo mejor para ti. No tengas temor, no tengas miedo. Yo no te voy a preguntar nada, tú no me tienes que decir nada a mí. Solo quiero orar por ti a Dios. Que la gracia maravillosa desde la cruz expresado en amor de Dios para la humanidad sea el foco de tu decisión. Si de todo corazón estás aquí y nunca confesaste públicamente a Jesús con tu boca, hoy es el momento para que lo hagas. ¿De qué manera? Yo te invito a que levantes tus manos si nunca lo has hecho públicamente. Si nunca has confesado a Jesús públicamente y deseas hacerlo, en este momento tú puedes levantar tu mano donde está. No tengas temor, no tengas miedo. Voy a orar por ti. Hago dos llamados. Primer llamado está en pie y el altar se abre. Pero el segundo llamado que quiero mantener en pie, y vamos a terminar ya, es toda persona que está escuchando esta palabra y este mensaje. Toda persona que está oyendo esta palabra y este mensaje y sabe que el Señor le está hablando y le está diciendo: tienes que cambiar. Quiero cambiar tu posición y quiero cambiar tu condición. Que quiero dar una vida nueva. Deja ser frustrado, arruinado por la obra de maldad de Satanás y sé libre por mi presencia. Eso es lo que el Señor te está comunicando. Tú no puedes ser libre con tus fuerzas, con tu naturaleza, con tu propia mentalidad. Tienes que ser libre por medio de lo que Jesús hizo a tu favor. Si tienes al Hijo de Dios Jesucristo, lo tienes todo, incluyendo la vida.
Pero si lo rechazas a Él, lo rechazas todo, incluyendo la vida. En este momento, toda persona que necesita que el Señor le toque, le ministre, rompa cadenas de opresión, le haga libre de todo aquello que le ha atado o le ha oprimido, no tenga temor. Levante su mano, vamos a orar al Señor. Mientras Joana y la agrupación, gloria al Señor, adora al Señor. Por un momento vamos a ir terminando. Toda persona que necesita un milagro de parte del Señor, que estás diciendo: Señor, perdóname, he vivido mi vida a mi forma, a mi manera, me he equivocado, pienso que soy yo el importante y que no hay otra cosa mejor que lo que yo estoy haciendo, y pierdo de vista la sensibilidad de tu palabra y el oír la voz de tu Espíritu, que me alimenta, me conforta y me fortalece. Toda persona que necesita, sea un joven, sea un anciano, sea un adulto, la persona que sea, dile: Señor, yo te necesito. Si estás enfermo, enferma, el Señor poderoso tiene poder para sanarte de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda condición contraria que afecta a tu propia vida. Todo aquel que quiere pasar al altar lo puede hacer. Todo aquel que quiere pasar al altar en actitud de fe y de confianza y decirle: Señor, perdóname. Perdóname por haber vivido la forma equivocada y errónea. Perdóname, Señor, por haber vivido lejos de ti o vivir mi propia elección sin entender el concepto de lo que es la vida cristiana. Lejos más y más de ti. Si estás enfermo, enferma, el Señor tiene poder para sanarte de cualquier tipo de enfermedad, dolencias, malestares, virus, bacterias, en la enfermedad que sea, en el nombre poderoso de Jesús. Sobre todo es tu nombre, es más alto, tu nombre es. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Tu nombre, Sí, Señor, te glorificamos. Aleluya, Señor. dominios y trono, poderes y reino, tu nombre sobre todo. Levanta tus manos y adora al Señor por un momento. Vamos, iglesia. Levanta tus manos y adóralo, 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 adóralo. Dile: Señor, yo necesito de ti, necesito cada vez más. Anhelo más de tu gloria, anhelo más de tu presencia. Anhelo más de tu gloria, anhelo más de tu presencia. Oh, rabababa, sherabakate, rebende la maya, rabaya. Kiribaraba, sherabakendo, roboya, rababababaya. Kiribarababa, shotorobo. Grande, aleluya. Sí, Señor, cuán grande es tu nombre, aleluya. Sí, Señor, te adoramos, te adoramos. No. Ahí donde está, dile: Señor, yo necesito de ti. Oh, rebequete, rebedera, sobre todo es, sí, Señor. Aleluya. Dile: Señor, yo quiero ser vencedor y victorioso. Victorioso en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yes. Aleluya.
Padre y Dios eterno, te doy gracias por la palabra que es espíritu y es vida. Por la palabra, Señor, que fortalece nuestro ser interior. La palabra que nos hace libre y rompe todos los esquemas de las tinieblas. Nos hace entender la perfecta voluntad. La perfecta voluntad tuya, Señor. La que es buena, la que es agradable, la que es perfecta. La que no hay nada que hacer sino recibirla y hacerla, conforme tú lo has demostrado en gloria. Gracias, Señor, en esta mañana, en este mediodía ya, en este momento, por que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que se hace y se cumple conforme ha salido de tu boca. Señor, te ruego un milagro, milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros de fortaleza. Te pido, Señor, que tú extiendas tus manos de sanidad sobre todo cuerpo enfermo y los sanes en el nombre de Jesús de Nazaret. Conforme hemos hablado y conforme hemos orado en este día de Santa Cena, que por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Y en el nombre de Jesús de Nazaret reprendo y echo fuera todo espíritu de enfermedad, de dolor, de malestar en la columna, en los huesos, en las rodillas, Señor, en los órganos interiores, en el pulmón, en los riñones, Señor, en el corazón. Padre, extienda tu mano de sanidad y sana cada cuerpo lastimado. Ira Masaya. Y Katobe Benderebe Shotoroboya. Toda enfermedad se va, dolencia se va, malestares se va, virus se va, toda alergia se va, toda alergia sea reprendida y deshecha. Hernia, vuelve a tu lugar, desaparece ahora de cualquier cuerpo. Hernia, vuelve a tu lugar, desaparece. Tumores, cánceres, quíster, fibroma, lo que sea, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca cada organismo, toca cada cuerpo, Señor. Crea vértebras nuevas, crea discos nuevos. Señor, sana toda enfermedad. Reprendo la artritis, el reuma, todo malestar en el cuerpo, dolor en el organismo. Reciba sanidad y liberación. Sean sanados, sean libres en virtud del nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y ayúdanos a entender la palabra para amarte, amarte, amarte y hacer tu voluntad conforme al diseño de tu verdadera, aleluya, gloriosa y divina perfección. Diseño perfecto, Señor, para caminar en tus propósitos, no en nuestras intenciones, no en nuestras propias equivocadas decisiones, sino hacer tu voluntad. Oh, y obedecerte cada día para ser santificado y justificado, porque hemos nacido a un nuevo estilo de vida, donde nuestra posición ha cambiado y nuestra condición radicalmente ha sido cambiada. Padre, te honramos. Toca a cada hombre, cada mujer, cada joven, cada adolescente, cada niño de esta casa, y que tu gloria los cubra, tu presencia los cubra, la manifestación del poder tuyo sea manifestado en el nombre que es sobre todo nombre, poderoso y sublime, de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.